Bueno, el día de hoy vamos a hablar de flotación y estabilidad. Cuando un cuerpo se sumerge en algún fluido, experimenta una fuerza de flotación, y la fuerza de flotación es igual al peso del volumen desplazado. Vamos a ver a qué nos referimos. Si metemos este cuerpo a un fluido, va a desplazar exactamente ese mismo volumen. Pero si lo ponemos en una balanza, tenemos que ver cuánto pesa este volumen de líquido el cual fue desplazado. El volumen pues lo vamos a ver que es V por L por H. Veamos tres situaciones. Primero, en el que las densidades son iguales. La densidad del fluido es igual a la densidad del sólido. Entonces, si multiplicamos por la gravedad, vemos que nos da el peso específico. Y seguimos manteniendo la igualdad. Y si, como recordamos, el volumen de ambos es el mismo, vamos a obtener que pesan exactamente igual. Entonces el peso del sólido va a ser igual al peso del fluido, que si recordamos, el peso del fluido desplazado es igual a la fuerza de flotación. Entonces si sumergimos un cuerpo, vamos a ver que la fuerza de flotación, la cual va hacia arriba, es igual al peso. Entonces va a quedar estático el sólido que pongamos. Ahora veamos otro caso, en el que la densidad del sólido es mayor a la densidad del fluido. Hacemos lo mismo, multiplicamos ambos lados por la gravedad, obtenemos el peso específico y multiplicamos por el volumen. Vamos a ver que el peso del sólido es mayor al peso del fluido. Entonces, vamos a ver que el peso, el cual va hacia abajo, va a ser mayor a la fuerza de flotación y por lo tanto se hundiría el sólido. Ahora veamos otro caso. Ahora la densidad del fluido es mayor a la densidad del sólido. Hacemos lo mismo, obtenemos el peso específico, multiplicamos por el volumen y vamos a ver que el peso de este cubo de fluido, supongamos que es agua, es mayor al peso del cubo sólido. Por lo tanto, la fuerza de flotación va a ser mayor al peso, y lo cual provocaría que flote. Si nos damos cuenta, flotaría y quedaría una parte sumergida y una parte libre. Veamos qué pasa aquí. Ahora vemos que en esta configuración queda estático. Quiere decir que la suma de fuerzas son iguales. Quiere decir que el peso desplazado de fluido es igual al peso del sólido, ya que la suma de fuerzas son iguales. La fuerza de flotación es igual al peso del sólido. Ahora multiplicamos por el volumen. Le vamos a llamar a este volumen desplazado. En este caso ya no son iguales. Si vemos, el volumen del fluido es menor al volumen del sólido. Y podemos medir el volumen desplazado despejándolo de aquí. Vemos que hay un cociente de densidades. La densidad del sólido va a ser menor a la densidad del fluido. En este caso diseñamos un pequeño experimento. Hicimos una pequeña balsa con geometría cuadrada y le pusimos un contrapeso para que se hundiera más. Como podemos ver en las imágenes, mide por lado 13.7. Entonces el área es de 187.69 centímetros cuadrados. La pesamos, vemos que pesa 659 gramos. En newtons sería 6.46 newtons. Ahora vamos a ver cuánto es lo que se va a hundir. De acuerdo a la fórmula que vimos, el peso de la balsa entre el peso específico del fluido. Nos dice que el volumen desplazado deben ser 659 centímetros cúbicos.
Ahora vamos a sacar el volumen lado por lado por h. Lado de la balsa por lado de la balsa por la altura, es decir, la profundidad que se va a sumergir. Sabemos que mide 13.7 por 13.7. Despejamos h y vemos que nos dice que se va a hundir 3.51 centímetros. Entonces trazamos una línea de 3.51, se la dibujamos a la balsa y probamos a ver si eso es lo que se va a sumergir. Podemos ver que sí, justo el nivel del agua llega a la línea que trazamos, por lo que podemos corroborar que efectivamente la fuerza de flotación es igual al peso del volumen de fluido desplazado. Ahora vamos a hablar de estabilidad. Vamos a entender por estabilidad cuando a un sistema se le provoca una perturbación y este tiene la habilidad de regresar a su estado original. Vamos a imaginar que esto es una olla, un bowl, y aquí tenemos una pelota adentro. ¿Qué pasaría si yo le aplico una pequeña fuerza? La pelota subiría, bajaría y con el paso del tiempo regresaría a su estado original. Eso quiere decir que este sistema es estable. Pero ¿qué pasa si yo volteara el contenedor y lograra equilibrar así la canica? ¿Qué pasa si yo le doy una pequeña perturbación? La esfera se iría y se iría rodando, pero nunca regresaría a su estado original. Eso quiere decir que este sistema es inestable. Y aquí, en este caso, se le va a llamar como estabilidad neutra. Muy bien, ahora vamos a imaginar nuestra balsa y la vamos a perturbar. Vamos a ver si tiene la capacidad de regresar a su estado original o no. Para eso vamos a necesitar determinar ciertos puntos. Por ejemplo, el centro de masa. El centro de masa no forzosamente es el centroide, ya que este va a estar dado en donde se concentra la mayor cantidad de materia que compone la balsa. Una vez que lo sumergimos, vemos que tenemos una parte sumergida. A este se le va a llamar el centro de flotación, y este sí es el centroide de la parte sumergida. Pero ¿qué pasa si lo perturbo? El centroide de la parte sumergida se mueve, ya no queda sobre esta línea vertical, queda aquí. Y si proyectamos la línea vertical, vemos que va a intersectar estas dos líneas. A este punto se le va a conocer como metacentro. Entonces, lo importante para saber si el sistema va a ser estable o inestable va a ser determinar estos tres puntos: el centro de masa, el centro de flotación y el metacentro. ¿Qué pasa si el metacentro está por encima del centro de gravedad? Vemos que la flotación, como vimos hace un momento, va hacia arriba y va a actuar justo en el centroide de la parte sumergida, mientras que el peso va hacia abajo y va a actuar sobre la línea que pasa por el centro de gravedad. Entonces, si yo inclinara así la balsa y se presentaran estas fuerzas, vemos que generarían un momento el cual iría en sentido contrario de donde está inclinada, y por lo tanto restaurarían a su posición original. Pero ¿qué pasa si yo colocara un contrapeso a la balsa e hiciera mover yo el centro de gravedad pues muy arriba? De la misma forma, pues la fuerza de flotación va a pasar por el centro de flotación.
y el peso de la balsa se va a concentrar en donde está el centro de gravedad. Entonces, si nos damos cuenta, generarían estas fuerzas un par tal que provocarían que la balsa se voltee. Entonces se puede concluir que mientras el centro de gravedad esté por debajo del metacentro, la balsa será estable. Es por esta razón que en los barcos se suele poner toda la maquinaria y todo lo pesado lo más abajo posible para tratar de hacer el barco lo más estable posible. Vamos a ver aquí un concepto, el cual vamos a utilizar un poco más adelante. El cual, si vemos que el agua toca nuestra balsa y forma una línea. A esa línea la vamos a conocer como línea de agua. Muy bien, vamos a empezar el análisis con una balsa con geometría cualesquiera. Digamos que la inclinamos un poco y por lo tanto se mueve el centro de flotación. Esto va a ser muy importante determinar hasta dónde se mueve, ya que ese nos va a dar la posición del metacentro. Y para hacerlo tenemos que comenzar el análisis con un elemento diferencial, el cual lo estamos viendo aquí. Si lo tomamos como con geometría rectangular, vemos que la base pues mide diferencial de x por h. Esta h tendríamos que saber cuánto mide. Esa h depende de este ángulo. Entonces necesitaríamos conocer si lo vemos como un triángulo rectángulo, pues necesitamos conocer el cateto opuesto, ya que el cateto adyacente pues es la posición cualesquiera x. Entonces la relación trigonométrica que relaciona cateto opuesto y cateto adyacente es la tangente, y por lo tanto ya puedo saber cuánto vale h. H es igual a x tangente de θ. Si lo sustituyo aquí, voy a obtener que la diferencial de área es x tangente de θ diferencial de x. En otras palabras, h por dx, lo que tengo aquí. Ahora, para ver en dónde se movió el centroide de la parte sumergida, nosotros conocemos el centroide original. Para saber lo que se movió, equivale al centroide original agregarle el centroide de esta sección y restarle el centroide de esta otra sección. Entonces vamos a tener que sumar y restar estos centroides. Entonces nos está diciendo que el centroide del volumen que comprende A, B, O, D y E, es decir, la parte sumergida, es igual al centroide. Si se dan cuenta es CODA. Es el centroide original. Entonces para eso hay que sumarle este centroide OBD, el de aquí, y restarle el OCA, es decir, el de aquí. Vemos que el primero nos queda en 0, ya que la posición original está sobre el origen, ya que ahí colocamos el origen y es simétrico, entonces por lo tanto el centroide original pues está en x igual a 0. Vamos a ver cuánto es lo que se mueve debido a estos triángulos que a este que se está agregando y a este que se está quitando. Entonces dice XLDA. Aquí tenemos XL diferencial de área. Aquí lo tenemos. Sustituimos y vemos que L de X, es decir, esta longitud, la L es la longitud que va hacia adentro de la pantalla. Se le va a conocer como diferencial de área de la línea de agua. Si recordamos, esta era la línea de agua. Lo que vamos a ir haciendo es sumar esta área que está encerrada por estas líneas rojas.
Y ahora al multiplicar x por x vamos a obtener que es x cuadrada. Diferencial de área de la línea de agua. Quiere decir que esta geometría que queda aquí limitada por el agua va a ser muy importante. Muy bien, entonces tenemos aquí esta geometría. X cuadrada diferencial de área, a eso se le conoce como un momento de inercia. Entonces, pues directamente escribimos el momento de inercia de esta área que está encerrada por estas líneas rojas. Y si recordamos, este volumen es el volumen sumergido. Aquí lo vemos, AB, es AB o DE. DE es todo el volumen sumergido. Simplemente despejamos y encontramos el desplazamiento de X. X testada es igual al momento de inercia tangente de θ entre el volumen desplazado. Esta X que acabamos de encontrar es esta. Nos está diciendo la cantidad de metros o centímetros que se desplazó respecto al centroide original. En este caso hacia la derecha. Sin embargo, esta distancia no es tan práctica. Nos conviene a nosotros más esta distancia. Y para conocer esta distancia también encontramos una relación trigonométrica, que es el cateto opuesto y el cateto adyacente. El ángulo que se forma aquí es exactamente el mismo que tenemos aquí. Entonces, cateto opuesto es X. Cateto adyacente es la distancia del metacentro al centro de flotación. Es la cual estamos buscando. Entonces va a quedar como que esta distancia del metacentro al centro de flotación va a ser igual a X entre la tangente de θ. Y aquí vemos que está multiplicado una tangente de θ entre tangente de θ, se cancelan. Y nos queda que la distancia es el momento de inercia entre el volumen sumergido. Y así habremos obtenido la distancia que nosotros estamos buscando. Nosotros en el experimento que hicimos, diseñamos la balsa, pero le pusimos el contrapeso para mover precisamente el centro de gravedad. El centro de gravedad no se encuentra justo en donde está el contrapeso, ya que los pesos de cada una de las partes es muy similar, entonces se tiene que ir haciendo por partes para poder determinar la posición del centro de gravedad. Si calculamos la distancia del centro de flotación al metacentro, pues es el momento de inercia entre el volumen sumergido. Es un cuadrado, por lo tanto queda así la expresión. Y si metemos los datos que hemos obtenido, ya habíamos obtenido la altura a la cual se iba a sumergir, nos queda que es de 4.45 centímetros. Quiere decir que esta distancia es de 4.45 centímetros. Sabemos también que la parte sumergida es de 3.51 centímetros. Por lo tanto, también conocemos la posición del metacentro de 1.75 centímetros. Sin embargo, pues nuestra balsa las paredes tienen un grosor de 1.1 centímetros. Quiere decir que desde la base, por dentro de la balsa, hacia el metacentro van a ser 5.1 centímetros. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es mover este contrapeso, el cual pesa 259 gramos, a comparación de la balsa de 400 gramos. Hay que irlo moviendo para poder mover el centro de gravedad. Bueno, determinamos esta expresión, la cual, dependiendo de la posición del contrapeso, nos va a dar la posición del centro de gravedad. Entonces, para obtener la posición crítica
de 5.1 centímetros, lo sustituimos y despejamos y vemos que la posición del contrapeso, si está por debajo de 11.89 centímetros, el centro de gravedad va a bajar de la posición del metacentro. Pero si queda por encima de 11.89, la posición del metacentro va a subir, lo cual haría que sea inestable. Entonces 11.89 es nuestro punto crítico. Vamos a ver un primer caso en el cual pues está aproximadamente a 6 centímetros el contrapeso. Y aquí podemos ver que a pesar de que se le apliquen perturbaciones, la balsa siempre va a regresar a su estado original. Ahora veamos otro. 12 centímetros. Queda más o menos muy cercano al límite. Bueno, va a ser inestable. Entonces vemos que del estado original ya no regresa e incluso se voltea la balsa. Bueno, espero que este video les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.